Paz para todos mis amados hermanos. Mi nombre es Levin Guzmán y hoy vamos a hablar de un tema bíblico muy controversial y es referente a lo que es el infierno o lago de fuego o Seol. Muchos también en el griego antiguo le llamaban tártaros. Vamos a hablar respecto a ese tema. Muchos no creen en el infierno, que eso no existe. Muchos no creen en el Hades o el Seol, que esas cosas no existen. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, en dónde hay confusión respecto a este tema. Vamos a empezar con un versículo clave, ¿no? O un capítulo clave, ¿no? Que es el libro de Lucas. En Lucas, en el capítulo 16. Vamos a leer el capítulo 16. Relacionado a lo que es el Hades. Vamos a leerlo. Para ir, este va a ser nuestro capítulo, nuestro versículo clave. Vamos a leerlos. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, escuchen bien, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que de los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que les oigan a ellos. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quiero dejar algo bien claro aquí con esta lectura. Muchas personas dicen que esto es una parábola, que Jesús estaba hablando en parábolas. Y yo, cuando alguien me dice, yo le digo: ajá, pero ¿qué tipo de parábola es esa? No es una parábola, es una historia, y el Señor Yeshua da a entender que es una historia real, algo que realmente pasó. Esto no tiene nada que ver con una parábola. Cuando Jesús hablaba en parábola, hablaba de una manera para que algunos interpretaran o comprendieran, aquellas personas que realmente estaban interesados en la palabra, y habían otros que no les iba a interesar y no iban a entender nada de la manera como les hablaba en parábolas. Pero aquí no. Él está siendo explícito y bien claro, contando y relatando una historia real. O sea, no es una parábola. Ok, quiero dejar bien eso claro. Ahora fíjense, habla acerca de que muere el rico, muere el pobre Lázaro y muere el rico. Y fíjense esto, Lázaro es llevado al seno de Abraham para ser consolado, pero el rico pasa a el Hades, a un lugar de tormento. Muchos dicen: no, que bueno, eso ya estaba en el juicio. No, dice el Hades, no dice el lago de fuego. No dice el lago de fuego. Hay mucha gente que confunden también la palabra infierno con Hades. No se debe confundir y lo vamos a ir viendo más adelante. Infierno y Hades, lo único que sí es igual es Hades y Seol. Es el mismo lugar. Pero cuando se usa la palabra infierno, vamos a ir viendo por medio de la lectura que habla de otro lugar.
Ahora bien, vámonos a Proverbios. Vámonos a Proverbios. Capítulo 15, verso 24. Vamos a ver qué dice. Quince 24 de Proverbios. Vean bien lo que dice. 15:24, capítulo 15, versículo 24 del libro de Proverbios dice: el camino de la vida es así. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Es hacia arriba para el prudente. Gloria a Dios. Así se aparta del Seol abajo. Así se aparta del Seol abajo. Fíjate cómo dice que el camino de la vida es hacia arriba. Y así para el prudente. Y así se aparta del Seol que está abajo. O sea que nos dice que el Seol está abajo, interno en la tierra. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir analizando. Isaías 14:9. Y la brisa está fuerte. Isaías 14:9. 14:9 dice: el Seol se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos. Entonces fíjate, voy a leer bien el verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. El Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte. El Seol abajo es igual a Hades. Es igual. Entonces, pero lo vamos a ir viendo más adelante. La palabra Seol y Hades es igual. Seol en hebreo, Hades en el griego. Hades, vamos a estudiar un poco lo que es el Hades. 16:18 de Mateo. Capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo. Y dice así: y yo también te digo, muchos conocen este pasaje, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. O sea, cuando Pedro revela que Jesús hace la pregunta y dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y muchos dicen que tú eres el profeta, que eres un profeta, que eres Elías, pero Pedro sale y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús dice: bueno, no te lo ha revelado carne y sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre ti, queriendo decir que Él era el que iba a llevar el primer mensaje, la primera palabra a todo, para edificar desde ahí en adelante a la iglesia. Le dice: te daré las llaves del reino, sobre ti quedará edificada mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del Seol, no prevalecerán sobre mi iglesia. Vamos a seguir estudiando. Apocalipsis 1:18. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 1:18. Del libro de Apocalipsis. Dice: el que vive, dice, voy a leer un poquito más antes. Cuando lo vi caí, verso 17, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último,
el que vive y estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Menciona la palabra Hades. Igual que en el libro de Lucas, capítulo 16, cuando el rico alza sus ojos y se encuentra en el Hades o Seol. Ahora, cuando nos vemos a la palabra infierno, vámonos a Mateo. Vamos a estudiar el capítulo 5, 29, verso 29 al 30 de Mateo, para ahora ver un poquito más lo que es la palabra infierno. Vemos que en el Seol hay castigo para algunos. Vemos en la Biblia, cuando leemos la Biblia, vemos que para algunos es sueño, para los justos es como un sueño, el Seol o el Hades, pero para otros es tormento. Vemos una característica allí que muchas veces se menciona como, cuando se menciona el Hades o el Seol, es para descansar, para muchas personas, para los justos descansar, pero para otros es como un lugar de tormento. Vemos esa característica cuando estudiamos la Biblia, vemos que aparece esas dos características: lugar de tormento, pero lugar también para dormir, lugar donde los justos duermen o descansan, y lugar donde los impíos y malvados son atormentados. Vemos esas dos características cuando se menciona tanto Seol como Hades en ese lugar. Mateo, vamos a comenzar a estudiar lo que es la palabra infierno. Vean, vamos a ver que es muy diferente ahora cuando se habla acerca del infierno. Mateo 5, verso 29 al 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado. Dice, todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 10, verso 28. Vean ahora, vean que la cosa va como variando. En la palabra infierno es totalmente diferente a la palabra Hades o Seol. 10, 28. Dice, 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. El alma no pueden matar. Temed más bien de aquel que puede destruir, fíjense cómo se dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No dice Hades ni Seol, dice infierno, destruir el alma y el cuerpo. Dice el alma y el cuerpo en el infierno. El Hades o Seol concentra el alma. Concentra el alma, allí queda el alma. El cuerpo se vuelve polvo en la tierra. Pero cuando da mención cerca del Hades o Seol, menciona que ahí se alberga alma, no cuerpo. Vamos a seguir estudiando esto, vamos a seguir analizando. Pero aquí sí dice que es capaz Dios de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alma y cuerpo. Y eso nos va a llevar a la resurrección de todos. La resurrección de todos. Porque en el momento de la resurrección, cuando se va a hacer el gran juicio, porque hay dos resurrecciones, una donde resucitan los justos que mueren en la gran tribulación y resucitan también los que murieron por causa del testimonio de Yeshua en los primeros siglos. Y la segunda resurrección es cuando hace Dios la resurrección de todos los muertos, injustos, justos y todos, para presentarse delante de Dios, y son resucitados con cuerpo. Y entonces aquí dice que temed de aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso les digo que es muy diferente. Hades y Seol es lo mismo, pero infierno
Y lago de fuego, vamos a eso, el lago de fuego, vamos a ver qué es el lago de fuego. Pero Hades, Seol es igual, pero infierno, Hades y Seol es muy diferente. Entonces, vemos que nos dice, temed de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis 20:14. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20:14. Fíjense bien esto. Dice, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades. Pero voy a leerlo mejor desde el verso 11 para que se entienda mejor. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y delante del cual huyeron, fíjense, huyeron la tierra y el cielo. Porque la tierra y el cielo pasarán. Punto allí. La tierra y el cielo pasarán. Con su Seol, con su Hades, se van. No con el infierno. Oh, no con el infierno. La tierra y el Seol desaparecen. La tierra, el Seol, se va por allí. Pero fíjense esto. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar, escuchen bien, el mar entregó los muertos que habían en él. El mar, las playas, los lagos, el mar salado. Entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades. La muerte y el Hades que aparecen en el Apocalipsis, que la muerte sigue, el Hades le seguía a la muerte, vean eso. Entregaron los muertos que habían, y la muerte y el Hades entregaron, vean la palabra Hades, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Y vean esto. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades. Entonces, el Hades, fíjate que el lago de fuego es el infierno. Pero el Hades, el lugar de los muertos, como un espíritu, si lo vemos como un espíritu, alguien que tiene como una identidad, igual que la muerte. Y fíjate que el Hades, el lugar de los muertos, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego para ser destruidos. O sea que el Hades no es infierno. El Hades no es infierno. El Seol no es el infierno. Hades y Seol es igual. Es la misma palabra. Pero infierno es totalmente diferente. Entonces, estas características nos van indicando que ese lago de fuego que aparece aquí en el libro de Apocalipsis es realmente el infierno del cual habla el Señor, donde dice, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarlas en el infierno. Decía un hermano muy querido, él decía que el infierno no se había inaugurado todavía, y eso es una gran realidad, no se ha inaugurado todavía el infierno, porque el infierno es el lago de fuego. No está, escuchen bien, no está aquí en la tierra. El lago de fuego no está aquí en la tierra. Eso es un lugar en el espacio, no sé, ahí no les puedo decir dónde está el lago de fuego. Lo cierto es que allí van a ser destruidos el Hades, la muerte, y Satanás, el falso profeta, el anticristo. Van a ser destruidos allí, y todo aquel que no aparezca en el libro de la vida va a ser lanzado a ese lago de fuego para ser destruidos, cuerpo y alma, según nos dice la Biblia. Según nos dice la Biblia. Yo me guío siempre por la Biblia. Ahora, vemos también que ese lugar donde estaba el rico, decía que alzó sus ojos en el Hades o en el Seol y estaba en tormento. Vemos que esos lugares, quiero dejar bien claro lo que es el Seol, el Hades, para algunos muertos es dormir, para los justos, dormir para ser despertados. Pero para otros hay tormento. Cuando leemos y hacemos un análisis de la Biblia profundamente, nos damos cuenta que para algunos significa sueño, descanso, y para otros tormento. Como que si tuviera dividido esos lugares en
los que duermen, los justos que esperan la resurrección y los que están siendo atormentados de la manera como murieron en sus pecados, en su maldad. Ahí está como dividido ese lugar. Cuando el hombre muere en la cruz, al lado de Jesús, aquel ladrón le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Y cuando dice paraíso, ahí nos deja como otra incógnita. ¿Dónde está ese lugar? Es un lugar de descanso, pero no es resurrección. Pero él le dice, le da la promesa de que a ese ladrón, por haber creído, de que estaría en el paraíso. Muchos dicen, en teología enseñan, que el Seol se convirtió en el paraíso. En teología enseñan eso, que el Seol pasa a convertirse en el paraíso. El seno de Abraham, que era donde estaba Lázaro, ese lugar, por medio de la muerte de Yeshua, pasa a ser el paraíso, el lugar de descanso. No lo sé. A mí me dice que las almas que murieron en Yeshua, cuando llega Yeshua y todas esas almas que mueren decapitadas, echadas a los leones, están debajo del altar de Dios. Y esas almas claman. Dicen: Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no tardas en juzgar nuestra sangre, lo que mora en la tierra? Y el Señor les dice que descansen un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de sus hermanos, de sus consiervos, que también van a morir como ellos, para luego ser resucitados. Me dice que esas almas están debajo del altar de Dios. No sé si eso es paraíso, no lo sé, pero esas almas clamaban al Señor, tenían conciencia allí clamando al Señor. No estaban dormidas, quizás descansando, pero no estaban dormidas. Entonces todavía quedan muchos misterios que resolver. Todavía yo no puedo ahondarles y decirle: mira, el paraíso es este. No puedo. Todavía no he llegado a esa profundidad. No he estudiado lo suficiente para decir: mire, el paraíso que habló el Señor es este. Pero sí, Él le da una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero en teología les explico eso, que en teología enseñan que el seno de Abraham, después de la muerte de Yeshua y resurrección, pasa a ser el paraíso. Eso lo enseñan en teología. Pero bueno, es teología, todavía hay que avanzar mucho en eso para llegar a una conclusión clara y verdadera. Pero espero que les quede bien claro, mis hermanos. El infierno es el lago de fuego. Hades y Seol, que es lo mismo, es un lugar aquí, dice la Biblia, que está en la tierra, dentro de la tierra, intraterreno. Y es un lugar, es un lugar que para muchos significa descanso, pero para otros tormento. Lugar de tormento. Espero que ustedes mismos puedan hacer sus investigaciones, ahondar cada día más referente al tema, y nos vemos en una próxima edición. Les ama su hermano Lenín Guzmán. Nos vemos.